Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hablar hoy de la sociedad en comandita por acciones. Profe, qué pena, Michelle Borges. Sí, los que vayan llegando o después que pase lista van escribiendo en el chat. Antes de que se me Gracias. pase, antes de que inicien los de la sociedad en comandita por acciones, la clase del viernes pasado vamos a reponerla este sábado, pasado mañana, a las 4 de la tarde, de 4 a 6. ¿Ok? Para que podamos terminar el módulo como está programado para el viernes 19. Profe, qué pena incomodarlo. Es que no, se me fue como la señal en ese momento que estaba diciendo algo del sábado. Sí, Muchas gracias. que el sábado vamos a reponer las clases del viernes pasado, el sábado de 4 a 6. Ok, profe, 4 a 6, muchas gracias. Listo, bueno, ya está habilitado para que compartan pantalla. Doctor, qué pena, ¿no hay posibilidad de dejar la clase un día después de que se termine el No, módulo? no porque, no, si tú no puedes, tranquila, que yo no te voy a poner la falla, igual dejo la grabación, porque Ok, el siguiente día es un martes después de un festivo, entonces para los que se vayan de puente, después cuando se regrese para la clase, entonces mejor repongamos eso este sábado y así terminamos en la fecha que ha establecido la institución. El que no pueda venir, no hay problema que no lo voy a poner la falla ese día. Eso no significa Profe, una pregunta. que no me vaya a venir la asistencia de la gente. Dime. Una pregunta. El trabajo, pues a mí me corresponde enviarle el trabajo mañana. ¿A qué hora se lo puedo enviar o no hay hora específica? No hay hora específica. Ok, ¿y todo en un PDF? En Word o PDF, como quieras. Bueno, gracias. Listo, pueden empezar. Para compartir. Listo, ya compartí pantalla. Compañero, ¿ya? Listo, arrancamos. Muy buenas noches. Nos correspondió Sociedad en Comandita por Acciones. Los integrantes del grupo son Esteban Alvis Villalba, Juan Carlos Arias Cante, Frankie Cifuentes Lozano, Brian Iriarte, Sandra Benítez, Mauricio Morales, Jenny Páez, Nadeida Barrios Guzmán, Pedro Castañeda, Michelle Borges, María Fernanda Virgüez. Con relación al artículo 343 del Código de Comercio, donde viene en el capítulo 3, Sociedad en Comandita por Acciones. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra presentación y al trabajo que hicimos con relación a la sociedad en comandita por acciones. Adelante, Nayib. Buenas noches. A continuación, mi compañera Jenny Páez. Buenas noches. Bueno, entonces, compañeros, la sociedad en comandita se formará siempre entre uno o más socios que comprometen ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y otro o varios socios que limitan la responsabilidad de sus respectivos aportes. Los primeros se denominarán socios gestores o colectivos y los segundos socios comanditarios. La razón social de las comanditarias por acciones se formará con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios colectivos y la abreviatura es SCA. Como les había dicho anteriormente, tenemos como dos clases de socios, se constituye con dos clases de socios, unos llamados gestores y otros llamados como manditarios. Sin estas dos clases de socios no puede existir una sociedad comandita. La administración está a cargo de los socios colectivos, es decir, de los socios gestores, dirigen la sociedad y responden por las obligaciones sociales.
quienes podrán ejercer directamente o por sus delegados que tendrán las mismas facultades conferidas a los socios. Salvo las limitaciones que expresamente se les imponga, los socios comandatarios no intervienen en la administración de la misma. Las formalidades de la Constitución: en el acto constitutivo de la sociedad no será necesario que intervengan los socios comandatarios, pero en la escritura siempre se expresará el nombre, el domicilio, la nacionalidad de los socios, el número de acciones suscritas, su valor nominal y la parte pagada. Es muy importante que esta sociedad no puede funcionar con menos de 5 accionistas. Sigue mi compañero. Amiga, ¿puedes seguir porque tiene problemas de internet el compañero, por favor? Listo. El capital social estará representado en títulos de igual valor, mientras las acciones no hayan sido íntegramente pagadas, serán necesariamente nominativas. El aporte de industria de los socios gestores no formará parte del capital social. Tales socios podrán suscribir acciones de capital sin perder la calidad de colectivos. En cuanto a las responsabilidades, los socios gestores comprometen su responsabilidad de manera solidaria e ilimitada, y los comandatarios responden hasta el monto de sus aportes. Siguiente. Compañera, es que no tiene internet. ¿Le puede... la siguiente? Sí, por favor. Esa ya creo que la vimos. Espera. Ya. Esa es la siguiente, por favor. Suscripción y plazo para el pago de acciones: deberá suscribirse por menos del 50% de las acciones en que se divida el capital autorizado y pagarse siquiera la tercera parte del valor de cada acción suscrita. En las suscripciones posteriores se observará la misma regla. El plazo para el pago de los recursos pendientes no podrá exceder de 1 año contados a partir de la fecha de la suscripción. El capital autorizado, suscrito y pagado. Está prohibido enunciar el capital autorizado sin mencionar el suscrito y el pagado, y expresar el capital suscrito sin indicar el pagado. La emisión, colocación, expedición de títulos y negociación de las acciones se sujetarán a lo previsto en las acciones anónimas, es decir, las acciones podrán ser nominativas o al portador, pero deberán ser nominativas mientras no se haya pagado íntegramente. Compatibilidades y prohibiciones para los socios colectivos para la negociación de acciones, representación y voto. Las incompatibilidades y prohibiciones previstas para los administradores de las sociedades. Porque es que también esto se rige igual que las sociedades anónimas. Entonces, regirán para los socios colectivos en lo relativo a la negociación de acciones, representación y voto en la asamblea. Asamblea y reformas estatutarias. Sigue, compañero. Perdón, sí, otro compañero, perdón, qué pena. Buenas noches, mi nombre es Nadeida Barrios. Le voy a hablar sobre la asamblea y las reformas estatutarias. En las asambleas se siguen las reglas establecidas por las sociedades anónimas, como decía mi compañera. Las reformas estatutarias deberán aprobarse, salvo estipulación en contrario, por unanimidad de los socios colectivos y por mayoría de los votos de los accionistas de los comandatarios. La Asamblea General la constituyen los accionistas reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en los estatutos. Mayoría en la Asamblea para aprobación y reformas estatutarias, salvo en la ley o en los estatutos se fije un quórum decisorio superior
Las reformas estatutarias las aprobará la Asamblea mediante el voto favorable de un número plural de accionistas que representen cuando menos el 70% de las acciones representadas en la reunión. Sigue mi compañero, por favor. Bueno, sigue buenas noches, les habla Juan Carlos Arias. Vamos con las reuniones ordinarias. Aquí en este caso, por lo menos una vez al año en las fechas establecidas que dicen los estatutos. 3 meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio para examinar la situación de la sociedad y designar los administradores y demás funcionarios de su elección. Aquí se debe determinar las directrices económicas de la compañía, considerar que las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto. Esto pasaría en las reuniones ordinarias. Y si no fuera convocada, la Asamblea se reunirá por derecho propio, el primer día del mes de abril, a las 10 a.m. en las oficinas del domicilio principal, donde funcione la administración de la sociedad. Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus representantes durante los 15 días anteriores a la reunión. Las reuniones extraordinarias. Las reuniones extraordinarias de la Asamblea se efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía, por convocación de la Junta Directiva o del representante legal o por su revisor fiscal. Reuniones de la Asamblea General de Accionistas. Toda convocatoria será en la forma prevista y en los estatutos y, o a falta de la estipulación, mediante aviso que se publicara en un diario de circulación conocido o en el domicilio principal de la sociedad. Tratándose de asamblea extraordinaria, en el aviso se insertará el orden del día. Para las reuniones en que se haya de aprobarse los balances de fin de ejercicio, la convocatoria se hará cuando menos, no menos con 15 días hábiles de anticipación. En los demás casos bastará una antelación de 5 días comunes. El revisor fiscal. El Código de Comercio en el artículo 203 establece que las sociedades en comandita por acciones están obligadas a tener un revisor fiscal. Y la disolución cuando las pérdidas reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. La liquidación. Los liquidadores procederán a la distribución del remanente entre los socios según las siguientes reglas. En el balance final se indicará la parte que a cada socio corresponde en el haber social. Dicho balance se publicará por 3 veces, de 10 a 10 días en el periódico oficial de la localidad en que se tenga su domicilio la sociedad. Los accionistas gozarán de un plazo de 15 días a partir de la última publicación para presentar sus reclamaciones a los liquidadores. Transcurrido dicho plazo, los liquidadores convocarán a una asamblea general de accionistas para que apruebe en definitiva. Reserva legal en la sociedad en comandita por acciones. Creará una reserva legal que accederá por lo menos al 50% del capital suscrito, formada con el 10% de las utilidades liquidadas de cada ejercicio, cuando ésta llegue a dicho límite o al previsto en los estatutos. Si fuere mayor, la sociedad no tendrá obligación de continuar incrementándola, pero si disminuye, volverá a apropiarse el mismo 10% de tales utilidades hasta que la reserva alcance nuevamente el monto fijado. Compañera, ¿quién sigue ahí? No, ya terminamos. Vamos a seguir con un video. Ahí está permitido para que lo compartan.
Vamos a hablar de la sociedad en comandita por acciones. ¿Sí se Colócate está cómodo. proyectando? Sí, sí, gracias, va bien. Sí, señora. Hola, hoy vamos a hablar de la sociedad en comandita por acciones. Colócate cómodo. Estamos seguros de que hoy aprenderás algo nuevo. Una sociedad en comandita por acciones es una sociedad capitalista cuyo capital social está dividida en acciones que se formará por las aportaciones de cada uno de los socios. Para este tipo de sociedades se requiere mínimo de un socio y 5 accionistas y no tiene un límite máximo de accionistas que puedan participar. Si quieres ahondar un poco, puedes buscar en el artículo 343 del Código de Comercio. ¿Qué capacidad debe tener un socio para ser parte? Debe tener capacidad para ser sujeto pasivo de acciones de responsabilidad civil y penal, ya que le corresponde la administración del patrimonio de los negocios sociales. En cambio, el comanditario puede ser cualquier persona. Hablemos ahora del capital social. El capital social se representa en títulos valores corporativos o de participación de igual valor nominal que se llaman acciones. Estas deben ser siempre nominativas. Cuando se constituye la sociedad hay que pagar por lo menos la tercera parte del valor de cada parte que se suscriba, y para pagar el saldo puede estipularse hasta un año. ¿Qué es el capital autorizado? Es el monto del valor de las acciones y comprende tanto las que se suscriben en el acto constitutivo como las que quedan en la cartera para ser colocadas posteriormente. Y cuando se constituye una sociedad, debe suscribirse por lo menos el 50% de las acciones en que se divida el capital autorizado. ¿Y el capital pagado? Es la porción del capital suscrito que se ha ingresado efectivamente a la sociedad. El capital suscrito es la parte del capital autorizado representado en las acciones que los suscriptores se obligan a pagar. Es importante que sepas que el plazo para el pago de los instalamentos pendientes o acciones no podrá exceder de un año contado a la fecha de la suscripción. Esto lo puedes encontrar en el artículo 345 del Código de Comercio. Ahora hablemos del acto de constitución. Los comanditarios pueden o no comparecer a otorgar la escritura de constitución, pero en esta ha de expresarse el nombre, domicilio y nacionalidad de cada accionista, la cantidad de acciones suscritas, su valor nominal y la parte pagada por cada suscriptor. La escritura debe inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, del domicilio principal y de las sucursales, si las tuviera. Esto lo puedes encontrar en el artículo 343 del Código de Comercio. Todas las entidades por acciones, ya sea en comandita por acciones o anónimas, están en la obligación de tener un revisor fiscal. Esto lo puedes encontrar en el artículo 203 del Código de Comercio. Hablemos de las asambleas y reformas estatutarias. En las asambleas se seguirán las reglas establecidas para las sociedades anónimas. Las reformas estatutarias deberán aprobarse, salvo estipulaciones contrarias, por unanimidad de los socios colectivos y por mayoría de votos de las secciones comanditarias. Esto lo puedes ahondar un poco más en el artículo 349, 343, 181 y 151 del Código de Comercio. ¿Y si se quieren negociar las acciones? Las acciones que un gestor tenga en la sociedad puede cederlas separadamente de su interés social como socio colectivo. Los comanditarios también pueden ceder sus acciones conforme a lo dispuesto a las sociedades anónimas. Te contaremos un poco sobre las condiciones de la libre negociación de las acciones. Lo primero es que si son privilegiadas, hay que acatar las normas sobre el particular. Lo segundo es que si son ordinarias, pero se ha pactado el derecho de preferencia en la negociación, rigen las pautas señaladas en los estatutos de la sociedad. Si las acciones están grabadas con prendas, se requiere autorización del acreedor.
Este tipo de sociedades creará una reserva legal que ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito, formada con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Esto lo puedes encontrar en el artículo 350 del Código de Comercio. Aplicaciones de normas de sociedades anónimas a las sociedades en comandita por acciones. La emisión, colocación, expedición de títulos y negociación de las acciones se sujetarán a lo previsto para las sociedades anónimas, excepción hecha de las autorizaciones de la superintendencia cuando la sociedad no esté vigilada. ¿Y si queremos disolver la sociedad? La comanditaria por acciones se disolverá cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. Esto lo puedes leer un poco más en el artículo 345 del Código de Comercio. A continuación, un compañero va a hacer la presentación de sus estatutos. Sí, que continúe. Ahí puede compartir pantalla. ¿Quién es el que lo va a compartir? Compañero Esteban, por favor. Si quiere empiezo mientras que los otros compañeros van organizando. Gracias. Entonces compartir, me dicen si estoy compartiendo. Sí, Pedrito, ahí está compartiendo. Gracias, muy amable. Bueno, muy buenas noches compañeros. Mi nombre es Pedro Castañeda. Voy a hacer la presentación de mi trabajo del acta de constitución de las soluciones jurídicas Pedro Castañeda, Sociedad Comandita por Acciones. Pues aquí vienen los integrantes con su número de cédula, domicilio y la ciudad tal como lo reza en el Código de Comercio según el artículo 343. Los 5 socios. Aquí en esta tabla coloqué el número de acciones de cada uno de los socios, el porcentaje de las acciones, y iniciamos con un capital de 50 millones. Orden del día, verificar. Pedro Castañeda, CSA, elección del representante legal de la sociedad, lectura y aprobación del acta. Con la asistencia del 100% de los accionistas se da inicio a la asamblea de constitución del acta y se pone en aprobación el cuerpo de los estatutos. Con base al modelo que nos presentó el profesor, se diseñó los estatutos. Entonces, la primera es la forma. La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones de naturaleza comercial que se denomina Soluciones Jurídicas Pedro Castañeda S.A., regida por las cláusulas y contenidas en los presentes estatutos y la ley 1258 del 2008 y en las demás disposiciones legales. Objeto de la razón social. La sociedad tiene por objeto realizar asesorías jurídicas de acuerdo a las necesidades del cliente según legislación vigente de Colombia.
representar a entidades jurídicas o personas naturales de acuerdo con los protocolos establecidos en Colombia. Gestionar ante las entidades públicas negocios relacionados con la profesión del derecho colombiano. Acá ya viene lo que es cada una de las funciones, como lo habíamos trabajado. Aquí viene el domicilio. El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, y su dirección para notificaciones judiciales será la siguiente: carrera 12, número 45I, número 56 de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Se podrá crear sucursales o dependencias en otros lugares del país o en el exterior por disposiciones de la Asamblea General de los Accionistas. Duración de la sociedad lo deja a término indefinido. Aquí viene reglas sobre el capital y acciones, según el artículo 5 de los estatutos. El capital autorizado de la sociedad es de 50 millones de pesos, moneda corriente, dividido en un 20% de las acciones nominales y un 10% cada uno. Capital suscrito y pagado. El capital suscrito y pagado de la sociedad es de 10 millones de pesos, moneda corriente, acciones ordinarias del valor nominal de 1.000 pesos cada uno que se encuentran pagadas. Entonces aquí dice que el señor Pedro Castañeda tendría 10 acciones equivalentes a 5 millones, que equivale a un 10%. Carmen Rodríguez, 18 acciones equivalentes a 9 millones de pesos. Y así sucesivamente, a un total del 100% de las acciones y el capital de 50 millones equivalente al 100%. Naturaleza de las acciones, pues son de actividades de esfuerzo y trabajo. Ahí viene el voto para la selección, para las asambleas, para que exista quórum, que debe ser la mitad del capital compuesto, pagado, suscrito. Las fiduciarias, todo lo de acuerdo al modelo que nos dio el profesor, perdón, el doctor. Micrófonos. Sí, pues. Después de realizar los estatutos, son firmados por la presidenta y secretaria o secretario de la presidenta de la asamblea y secretario de la asamblea. En este caso, pues no coloqué las firmas que no las tenía. Yolanda Morales Cruz y Francisco Jiménez Triana. Luego viene el documento de la RUES ante la Cámara de Comercio para registrar la sociedad de acuerdo a los lineamientos dados o orientados por nuestro docente. Entonces es matrícula, nombre, la razón social, Soluciones Jurídicas Pedro CSA, la dirección, carrera 12, número 45E56, zona urbana, oficina, el número telefónico, el correo para las notificaciones y la dirección para las notificaciones, que es el mismo domicilio que se dio en los estatutos y se dio en la parte de arriba, que es carrera 12, número 45I56. Son los mismos datos. Aquí tenemos la actividad económica, es la 6910. La fecha de constitución, el marzo 10, el 10 de marzo, es decir, que nos correspondió la presentación el día de ayer. Activo corriente, 50 millones. Total del activo, 50 millones. Patrimonio neto, 50 millones. Pasivo más patrimonio, 50 millones. Hago la aclaración que el activo corriente es todo lo que, con lo que inicia la empresa, y en el pasivo, pues no tenemos deudas porque hasta ahora inicia la compañía, y entonces por esa razón
no figura absolutamente nada en el pasivo. La sociedad, todos los accionistas son mayores de 30, 40 y 50 años, por eso no nos acogimos a la ley donde hay menores de 30 años. Representante legal, el señor Pedro Castañeda, y la firma y colombiano. El siguiente documento es el prerut, diligenciado ante la DIAN. Es una persona jurídica. El nombre de la empresa, Soluciones Jurídicas Pedro Castañeda, Sociedad, comandita por acciones. El lugar o país, la ubicación Colombia, Bogotá, Distrito Capital, la dirección, carrera 12, número 45 y 56, el número de correo de notificación, la actividad económica 6910, la fecha de constitución, año 2021, mes marzo, día 10, los códigos de responsabilidad de llevar contabilidad y de ser una persona jurídica. El código 5, impuesto de renta, declaración de renta, que es el código 1, el quinto, y el 42, que la empresa estará obligada a llevar contabilidad. La carta para solicitar el registro de los libros ante la Cámara de Comercio del Distrito de Bogotá. Acá dice atentamente, le solicitamos el registro de los siguientes libros de la compañía Soluciones Jurídicas Pedro Castañeda S.A. Libro de actas de asamblea, libro de accionistas y libro de actas de accionistas y libro de accionistas. 3 libros. Libro de actas de asamblea, 100 hojas. Aquí colocamos los códigos de acuerdo a lo que nos orientó el doctor, que es desde sociedades, actas de asamblea, desde el número 01 hasta el 100. Libro de actas de directiva, asambleas de directiva, reuniones de directivas, 100 hojas. Y aquí viene la numeración. Y libro de registro de acciones, que viene acá, firma el representante legal. Luego viene el balance general, con fecha del 10 de marzo, activo corriente. Entonces el activo corriente lo enviamos a caja, 45 millones, y 5 millones que coloca el gestor, el gestor para un total de 50 millones. En el total del activo corriente, 50. Pasivo, no tenemos nada, en 0, porque hasta ahora inicia operaciones. Patrimonio, entonces los aportes pagados, 50 millones. Y total de pasivo más patrimonio, 50 millones. Es decir, que acá entre pasivo y patrimonio 50 debe ser igual al total del activo corriente para que nos dé esa ecuación patrimonial. Firma el representante legal, Pedro Castañeda, y la doctora Sandra Benítez, que sería la contadora, con su tarjeta profesional, para que dé la trazabilidad y veracidad de los estados financieros de acuerdo a la ley 1014 del 2009. He presentado mi informe de mi creación y constitución de mi empresa Soluciones Jurídicas Pedro Castañeda S.A. Ahora, ¿cómo dejo de...? Con el mismo cuadrito, Pedrito, que le diste la flechita hacia arriba, ahí mismo le da. Eso. Listo, bueno. ¿Quién sigue? Profesor, sigo yo, Nadeida Barrios.
Bueno, mi sociedad, el nombre es Asesores Jurídicos Barrios Sánchez S.C.A. Está constituida por 2 gestores y 3 comanditarios. Están con su número de cédula, la ciudad y el estado civil. Asesores Jurídicos Barrio Sánchez realizará cualquier actividad civil o comercial lícita por término de 10 años con un capital suscrito y pagado de 10 millones de pesos, dividido en 10.000 acciones ordinarias de un valor nominal de 1.000 pesos. El siguiente es el orden del día: verificación del quórum, elección de secretario y presidente de la asamblea, aprobación de los estatutos de la sociedad, lectura y aprobación del acta. La verificación del quórum, la elección de secretario y presidente de la asamblea, fueron elegidas por unanimidad por los socios, aprobación de los estatutos de la sociedad. Estatutos, en el capítulo primero tenemos las disposiciones generales, que es la forma, es una sociedad en comandita por acciones y se denominará Asesores Jurídicos Barrio Sánchez. Regirá por todas las cláusulas contenidas en estos estatutos y en la ley 1258 de 2008 y las demás disposiciones legales. Asesores Jurídicos Barrios S.C.A. será las iniciales que les corresponde por ser una sociedad en comandita por acción. La nacionalidad de nacionalidad colombiana, el domicilio principal será en la ciudad de Bogotá, en la calle 12, número 67A13, segundo piso, y a futuro podrá crear sucursales, agencias, dependencias en otros lugares del país. Término de duración, la duración está estipulada por 10 años, contados a partir del día 10 de marzo del presente año. Objeto social, la sociedad tiene por objeto brindar a la comunidad en general y en especial del sector laboral asesorías y acompañamientos en trámites administrativos y jurídicos en temas relacionados al trabajo, a la salud. Bueno, eso es en sí el objeto social de mi sociedad. En el capítulo 2 encontramos reglas sobre el capital y acciones. Capital autorizado, el capital autorizado de la sociedad es la suma de 50 millones dividido en 50 del valor nominal de 1.000 pesos cada uno. Capital suscrito y pagado, el capital suscrito y pagado de la sociedad es de 25 millones de pesos dividido en 25 acciones ordinarias de un valor nominal de 1.000 cada una, el cual se encuentra pagado en su totalidad a la fecha de la inscripción. Estas son los suscriptores, las acciones suscritas, valor de suscripción y capital. Aquí ya comienzan los derechos que confieren las acciones, naturaleza de las acciones, el aumento del capital, que podrá aumentarse siempre así lo disponga la Asamblea General de Socios de acuerdo a lo establecido en los presentes estatutos y la ley. Capitalización, títulos de acciones, unidad de representación de los votos, socios en mora. Seguimos con el capítulo 3, órganos sociales, que es la administración y representación social, que será representada por uno de los socios gestores y ahora acá va a haber un suplente que es el segundo socio gestor. Seguimos con la Asamblea General de Socios. La Asamblea General de Socios la constituyen los socios gestores y los comanditarios suscritos en el libro de registro y gravames de acción o representación o mandatos con el quórum en las condiciones establecidas en este estatuto. La Asamblea General de Socios tendrá 2 clases de reuniones, la ordinaria y la extraordinaria. Funciones de la Asamblea General de Socios, sus facultades de la Asamblea General de Socios, el revisor fiscal, el revisor fiscal y periodo suplente. La sociedad tendrá un revisor fiscal con un respectivo suplente elegido por los socios comanditarios para un periodo de 1 año,
pudiendo ser elegidos por periodos iguales o removidos en cualquier tiempo. El suplente reemplazará al principal en faltas absolutas, temporales o accidentales. Incompatibilidad, y ahí de las incompatibilidades que tienen las funciones de revisor fiscal. Funciones del revisor fiscal, en el capítulo 4, disposición varias, donde están el balance, las utilidades, el estado de pérdidas y ganancias. Sigue el balance general, la reserva de las utilidades líquidas determinadas por los estados financieros. Se destinará un 10% para la información o incremento de la reserva legal. Reservas especiales, utilidades para los gestores. De un saldo de utilidades se destinará un 40% para la distribución a los socios gestores, el aporte de industria sin perjuicio de su participación en dividendos en caso de haber suscrito otras acciones. Dividendo de la Asamblea General de Socios. Por último tenemos la disolución y liquidación. Y lectura y aprobación del acta, profesor. ¿Muestro mis formularios? ¿Puedo presentar mis formularios o hasta ahí? Sí, preséntalo. ¿Dónde están? Profesor, me espera un momento porque los tengo en otro archivo, por favor, gracias. El formulario de registro único tributario. Bueno, la razón social, asesores jurídicos, Barrio Sánchez, SSA. El país, el departamento, el correo electrónico, la dirección, actividad principal que es la 6910, fecha de inicio el 20 al 21 del 03 del 2010. Responsabilidad y calidad de atributos, el 5 y el 42. Las firmas. Aquí ya tenemos el balance general. Efectivo y equivalente efectivo de 50 millones de pesos. Con el nombre de representante legal y la contadora. La carta de solicitud de inscripciones de libros. Libro primero, el acta de accionistas con 100 hojas, el libro de registro de accionistas. La firma de representante legal, el nombre y formulario de registro único empresarial y social juez, matrícula, inscripción, personas jurídicas, asesores jurídicos, Barrio Sánchez, SSA, la dirección de notificación, el número telefónico, el correo electrónico, información para notificación judicial y administrativa, que es la misma de información general. Actividad económica, la 6910. Acá el estado de situación financiera.
Es un 100% nacional, privado, el capital. Y la firma y el nombre del representante legal, profesor. Gracias. Ya, profesor, gracias. Listo, ¿ya ahí terminaron todos? Sí, profesor, yo creo que ya todos terminó. Ok, listo. Bueno, entonces ahora yo tengo unas preguntas. Bueno, antes de yo hacer las preguntas, ¿qué preguntas hay sobre la sociedad en comandita por acciones? Yo es una pregunta muy sencilla, doctor, compañeros. Se dice que mínimo con 5 socios, pero le exigen también, aparte de eso, un gestor, o solo los 5 socios. 5 socios comanditarios y un gestor. Eso es lo mínimo. Un gestor y 5 comanditarios. ¿Cuál es la diferencia con la encomandita simple? Que hablábamos ayer, que en la encomandita simple pide la norma mínimo un gestor y un comanditario. Acá va a la norma pide un gestor y 5 comanditarios mínimo. Que el capital en la sociedad en comandita simple, la participación que tiene el socio comanditario se llama cuotas sociales y la participación del socio gestor, partes de interés. Y en la sociedad en comandita por acciones, la participación que tienen los comanditarios se llaman acciones, como la sociedad anónima, y el gestor, partes de interés. Recuerdan que ayer hablaba que la sociedad en comandita simple es como si fuese una combinación entre la sociedad colectiva, representada a través del socio gestor, y la limitada a través del comanditario. Acá, en esta encomandita por acciones, es como si fuese una combinación entre la sociedad colectiva y la sociedad anónima. Entonces, el socio gestor va a ser como si fuese el socio de la colectiva, donde va a tener una responsabilidad solidaria e ilimitada, es el único que va a tener la administración de la sociedad. Y el comanditario va a ser como el accionista en las anónimas, ¿sí? Muy similar al accionista en las anónimas. Entonces, eso en cuanto a la participación de las personas. En este tipo de sociedad, en la comandita por acciones, los socios comanditarios van a poder pagar el capital como en las anónimas. O sea que el capital va a tener un capital autorizado, que es lo máximo que dicen los comanditarios que va a tener la sociedad, un capital suscrito, que es lo que los comanditarios se comprometieron a aportar en el momento de suscribirla, y un capital pagado, que es efectivamente lo que se pagó al momento que se constituyó la sociedad. ¿Cuánto tiempo va a tener el comanditario para terminar de pagar lo que suscribió que no pagó al momento de iniciar? Va a tener 1 año. Dime, José Alfredo. Doctor, ¿son nominales todas las acciones hasta el momento en que son pagas por los accionistas? A ver, cuando hablamos de las clases de acciones, pues la que mayor valor va a tener es la acción ordinaria, que es la que constituyen al momento de crear la sociedad. Esa es la que más valor tiene en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de nominal, no es solo por el valor, sino que se refiere al capital, a lo que acabo de decir.
Hay un capital autorizado, que es lo máximo que dicen los comanditarios que va a tener la sociedad. Hay un capital suscrito, que es lo que se comprometieron los comanditarios a aportar. Y hay un capital pagado, que fue lo que efectivamente aportaron en el momento que se constituyó. Y las mismas reglas de la anónima. Del capital autorizado deben suscribir mínimo el 50% del autorizado. Y del capital suscrito deben pagar mínimo la tercera parte. Y esas otras 2/3 partes que no pagaron tienen un año para pagarla. Gracias. Leguizamón iba a preguntar algo. No, doctor, le iba a hacer un apunte ahí que tiene que ver también con lo que estamos hablando, las cuotas de interés y obviamente el capital que aportan las acciones que tiene la comanditas por acciones. Una diferencia es que en la simple las acciones no tienen ningún valor comercial, a diferencia de en las por acciones que pueden entrar a circular al mercado donde pueden de alguna manera generar algún movimiento bursátil. No, la única que puede cotizar en bolsa es la anónima, no la en comandita por acciones ni las SAS, solo la anónima. Pero ahí nos habían dicho que o sea, que la diferencia era que las de la comandita simple no tenía valor, no tenía circulación comercial. Claro que sí, porque el comanditario puede vender su participación, puede hacer la cesión. Igual que en comandita simple, así como en la comandita por acciones, el comanditario puede hacer la cesión de las acciones. Perfectamente. Ah, ok, sí, porque tenía esa inquietud. Porque yo había entendido era al contrario. Pero bueno, ya su merced me despejó la inquietud. La Muchísimas única gracias. que puede cotizar en bolsa, o sea, que puede vender, y eso lo vamos a hablar cuando hablemos de la anónima, pero bueno, me adelanto un poquito, es que hay dos tipos de anónimas. Las anónimas abiertas y las sociedades anónimas cerradas. La doctrina la clasifica que la sociedad anónima cerrada es cuando son menos de 50 accionistas. Y, por ejemplo, todos los accionistas se conocen, son familias, son conocidos. Mientras que en la sociedad anónima abierta, son sociedades anónimas donde hay muchísima gente que no se conocen la mayoría de los socios, como por ejemplo Ecopetrol. Este tipo de sociedad, Avianca, esas sociedades así grandes, que son sociedades anónimas. Entonces, esas sociedades anónimas abiertas son las que para negociar sus acciones, como son tantos los accionistas, entonces, ¿qué es lo que le va a dar la calidad de accionista? El tener el título como tal. O sea, ese certificado de las acciones. Eso es lo que le va a acreditar, porque son acciones al portador. Entonces, ahí es donde hablamos que la negociación de esas acciones se hace en bolsa, en la bolsa de valores, a través de una comisionista de bolsa, en el mercado bursátil. En Colombia solo hay una bolsa, que es la Bolsa de Colombia. Antes estaba la Bolsa de Bogotá, la Bolsa del Valle, la de Barranquilla, o la de la Costa, creo que se llamaba. Pero hay una sola, entonces, cuando hablamos de la negociación en la bolsa es eso, pero es por la cantidad de accionistas que tienen ese tipo de sociedades anónimas. Por eso es que la negociación se hace de esa forma. Por eso la convocatoria a una asamblea ordinaria de este tipo de sociedades, o extraordinaria también, se hace a través de la prensa, haciendo la publicación en el periódico. Es la forma de convocar, porque entonces son mucha gente y la forma de convocar es así, es lo que dispone la norma. Pero bueno, eso lo vamos a mirar con más detenimiento el día que vamos a hablar de la sociedad anónima, que sería el sábado. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Chamorro. José Luis. Sí, doctor, dígame. ¿Cómo se conforma entonces la razón social de la encomandita por acciones? Por los apellidos de los socios con la sigla SCA. Ok, muy bien. A ver, Juan Camilo que Carballo. Sí, señor. A ver, Juan Camilo, ¿cuánto es el número máximo
de socios que puede tener la sociedad comandita por acciones? No lo recuerdo muy bien ahora, doctor. Creo que son ¿Qué son cuántos? 15, pero no lo recuerdo bien de la exposición, la verdad. A ver, Mauricio Morales. Mauricio Morales. A ver, aquí tengo a alguien identificado como Giancarlo. ¿Qué es Giancarlo? Juan Carlos, profe, yo fui el que expuse ahorita. Ah, no, entonces tú no. Mayerly. Doctor, buenas noches. Fernando, ¿tú estuviste en este grupo o no? No, doctor. A ver, la misma pregunta Estaba que le escuchando hice, la... ¿cuántos es el número máximo de socios que puede tener la sociedad comandita por acciones? 25. No tiene máximo. La única sociedad que tiene máximo es la limitada. 25, el resto no hay máximos. Ah, exacto, no tiene límite. Donde te aparezca esa pregunta en el examen final, grave. ¿Cierto? ¿Tienes problemas con el dispositivo, Beder? Bueno, a ver. Vamos a preguntarle a otra persona. Jovan Puentes. Sí, profe. A ver, Jovan Puentes. El socio comanditario puede ser el administrador en la sociedad comandita por acciones. Sí, señor. Sí, ¿está seguro? La respuesta es no. Socio comanditario puede ser administrado. La respuesta es no. Para eso hay un gestor. Profe, ¿y si muere uno de los socios? Si muere, pongamos el ejemplo que muera el socio gestor. Si el socio gestor se muere y no tiene un heredero que sepa la misma actividad que estaba haciendo el gestor, es una causal de disolución de la sociedad. Ay, me surgió una pregunta, profe. Entonces acá no hay suplente, no puede haber otro. No, gestor? porque el gestor es el que sabe cómo es el manejo del asunto. Rollo. Entonces, por eso, si en caso de que tenga un heredero, que el heredero sepa el negocio, pues ahí sí puede reemplazar al gestor, que es el heredero, sería el sucesor ahí. Pero el comanditario no puede. No podría pasar. Ahora, hoy, ¿cuántos hijos se dedican a la misma actividad del papá? Tan frecuente, ¿verdad? Muy pocos. Entonces, es probable que hoy en las sociedades en comandita por acciones, el gestor tenga unos hijos que no se dedican a la misma actividad, sino a otra cosa, y se muere ese gestor y es una causal de disolución de la sociedad. Ya, pues. Iba a decir algo, Nadeida. Profesor, pero en lo que yo leí, no sé, es que estoy equivocada. En lo que yo leí puede haber un gestor suplente, pero para que desarrolle las actividades. Pero eso sería en el caso de que hayan más de un gestor. Pero si hay uno solo y el único que hay se murió. No, yo tengo dos gestores y 3 comanditarios. Entonces le hiciste mal, porque es que tienes que tener mínimo 5 comanditarios. Tú puedes tener el número de gestores que tú quieras,
pero comanditarios mínimo 5. No es que vas a sumar 2 más 3, 5, no. Yo lo hice así. Corrígelo, porque no es 2 comanditarios más 3. Ahí tendrá una causal de disolución porque no sería una en comandita por acciones. Y lo corrijo y se lo puedo enviar otra vez. Ok, Ah, bueno, profe, gracias. bueno. Va a decir algo, Beder. Va a preguntar algo. Bueno, ¿no hay preguntas? Nos vemos entonces mañana con la sociedad limitada, ¿ok? Y no se les olvide entonces para el sábado de 4 a 6, sociedad anónima. Listo, profe, Listo, muchas gracias. muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias, profe. Dios lo bendiga. Gracias, profe. Descanse. Nosotros tenemos que presentar sociedad anónima el día sábado, pero en realidad, personalmente yo no puedo estar presente ese día en la clase. Bueno, entonces tú puedes hacer un video y el resto de tus compañeros, alguno lo comparte. Ok, profe, gracias. Bueno, ok, feliz noche. No, chao. Gracias, profe. Gracias, doctor, muy amable. Que descanse. Feliz noche, muchas gracias.